Vamos a hablar ahora de los negocios que Argentina gana y los negocios que Argentina se pierde. En el país se pierden unos 50.000 millones de dólares en exportaciones por año, y hay una diferencia muy importante respecto de la evolución que tuvieron otros países de Latinoamérica. Está en línea Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales. Gracias por atendernos, Elizondo. Soy Nuriam. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué es esta pérdida tan importante en materia económica para la Argentina? ¿Por qué Argentina se pierde de hacer estos negocios? Bueno, a ver, la Argentina ha tenido una evolución en sus exportaciones en Ujú. los últimos años, una evolución muy inferior al promedio de la región. En Latinoamérica, en los últimos 10 años, las exportaciones han crecido el doble en promedio que en la Argentina. Sí. Desde que comenzó el siglo, 23 años, en Latinoamérica las exportaciones han crecido 305% y en la Argentina solo 152%. Ujú. Por lo tanto, si la Argentina hubiera acompañado el porcentaje de crecimiento de sus exportaciones en relación al porcentaje de todo el subcontinente en el cual se encuentra, hoy estaría exportando unos 50.000 millones de dólares más que los que exporta. Este año está previsto unos 80.000 millones de dólares de exportaciones, pues estaríamos hablando de unos 130.000 millones de dólares. Sí. La diferencia en el ratio de crecimiento de las exportaciones es enorme, incluso no solamente comparándola con el promedio, sino con aquellos que lideran. Por ejemplo, mientras las exportaciones argentinas en el periodo crecieron 150%, en Paraguay crecieron más de 1000%. Claro. Nosotros estamos en la peor ubicación, salvo Venezuela. Solo Venezuela tiene una performance peor, lo cual marca de los serios problemas de competitividad que tiene el país. Ujú. A ver, hoy el gobierno está logrando achicar cada vez más la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. En lugar de ir de abajo hacia arriba, va de arriba hacia abajo, bajando la presión sobre el dólar, haciendo que baje el blue, pero al mismo tiempo en varias oportunidades ha tenido que deshacerse también de más reservas. ¿Qué viabilidad tiene esto en función de ir a favor de la ganancia de competitividad, que en definitiva es lo que termina atentando contra el negocio, ¿no? Lo que provoca que Argentina se pierda de hacer esos negocios? Bueno, yo diría que hay tres planos que hay que analizar allí. El primero, por supuesto, es el de los costos en dólares que tiene la Argentina, que no son bajos y sobre los cuales siempre se hace hincapié para tratar de pedir un tipo de cambio más competitivo. Pero ese no es el único plano. Hay dos planos más que son muy importantes, quizá más importantes. El segundo es el de la estabilidad cambiaria y ahí Ujú. creo que vale la pena convalidar el esfuerzo del gobierno. No tiene mucho sentido tener un tipo de cambio, entre comillas, competitivo si ese tipo de cambio es muy inestable, porque hacer negocios internacionales requiere tener cierta capacidad de previsibilidad y cálculo económico, incluso la capacidad de operar con aliados en el exterior que tienen mucha previsibilidad. Por lo tanto, el esfuerzo del gobierno para lograr estabilidad me parece muy importante, es un segundo plano que también hay que analizar. Y el tercer plano es los costos, también hay que bajarlos, no solamente en términos cambiarios, sino en términos de regulaciones, impuestos, dificultades en la competitividad sistémica, toda la tarea que está haciendo el gobierno para estabilizar la macro y para desregular y eliminar obstáculos, en particular la Secretaría de Comercio está haciendo un trabajo muy interesante, a veces oculto, también debe ser considerado. Por lo que yo creo que no hay que analizar la competitividad solamente en términos del tipo de cambio, sino también en términos de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de eliminar costos operativos en base a excesos regulativos que la Argentina ha tenido. Ujú. ¿Qué posibilidades ves de abrir el cepo de acá a fin de año o sobre fin de año? Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno, pero mi Pero digo, sospecha de es acuerdo que a es a las difícil que... herramientas que hay y a eh, cómo la economía va funcionando en relación a las decisiones que se toman. Yo creo que es improbable que el cepo se abra antes de fin de año, lo cual me parece una mala noticia. Mm. Creo que dentro de las regulaciones que hay que eliminar es suprimir el cepo. Ujú. En todo caso, el cepo se elimina probablemente en la Argentina no a través de un instrumento único, sino a través de decisiones sucesivas. Se va eliminando en capas. Mm. Y quizás iremos viendo supresión de regulaciones cambiarias de a una, algunas menores inicialmente, las mayores vendrán después.
Ahí hay algunas que serán las últimas. Por ejemplo, la capacidad que tienen las empresas internacionales de enviar utilidades al exterior, que me parece que es el stock del cual se habla tanto en el gobierno y que es una amenaza. Por lo que no me imagino una supresión del cepo de una vez, sino en capas y a través de decisiones sucesivas, y no me lo imagino de manera demasiado inmediata, porque claramente el problema de la Argentina es el respaldo cambiario para dar tranquilidad al mercado para suprimir ese tipo de regulaciones, el cepo. Marcelo Elizondo, gracias por este contacto.